Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho drama televisivo del bueno. Hoy, mis queridos chismosos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, que ha generado olas de comentarios y especulaciones, y que, seamos honestos, a todos nos encanta el drama. Sí, hoy vamos a hablar de Kerem, Ande y esa bomba que explotó justo cuando todos pensábamos que el cuento de hadas era perfecto. Prepárense porque la historia que les traigo está llena de giros inesperados, rumores jugosos y, por supuesto, mucho corazón roto. Antes de que empecemos con esta montaña rusa de emociones, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos a fondo las relaciones de nuestros famosos favoritos, donde no le tenemos miedo a los chismes y donde siempre buscamos la verdad detrás de las apariencias, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque les aseguro que tengo muchas más historias explosivas preparadas para ustedes. Así que vamos, un clic no les cuesta nada y a mí me ayudan un montón. Bien, respiremos hondo porque vamos a empezar. Como ya saben, durante mucho tiempo Kerem y Ande fueron la pareja perfecta. ¿Recuerdan esos momentos románticos en pantalla? Esas miradas que traspasaban la televisión. ¡Ay, el amor! Parecía que su relación era sacada directamente de un cuento de hadas. Los fans estaban enamorados de ellos, los medios los adoraban, y todo apuntaba a un final feliz digno de Hollywood. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es muy diferente a lo que vemos en la pantalla. Empezaron a surgir rumores, pequeñas grietas en la fachada perfecta. Primero fueron comentarios sutiles en redes sociales, luego fotos sospechosas que insinuaban distanciamiento, y finalmente, la noticia bomba: Kerem no se presentó a un evento donde Ande lo estaba esperando. La tormenta perfecta. Imagínense la escena: Ande radiante y espectacular, lista para brillar frente a las cámaras, con la esperanza de compartir ese momento especial con su pareja. Los fotógrafos esperando capturar el momento perfecto, los fans ansiosos por verlos juntos, y nada. Kerem no apareció. El shock fue palpable. Las preguntas empezaron a volar: ¿dónde estaba? ¿Por qué no había ido? ¿Qué significaba esto para su relación? Las teorías no tardaron en aparecer. Algunos decían que se trataba de una simple confusión, un malentendido, un problema de agenda. Otros, más maliciosos, aseguraban que la relación estaba en crisis, que había habido una pelea monumental y que la ruptura era inminente. Y por supuesto, no faltaron los que apuntaban a terceras personas, a supuestos romances ocultos y a traiciones imperdonables. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Esa es la pregunta del millón. La verdad es que hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Ambos han mantenido un silencio sepulcral, lo que por supuesto, no ha hecho más que alimentar aún más los rumores y las especulaciones. Sin embargo, analicemos un poco la situación. Primero, la ausencia de Kerem en el evento es innegable. No hay excusa que valga. Ya sea por un problema personal, profesional o sentimental, su falta estuvo cargada de significado. Segundo, el silencio de ambos es muy revelador. Si se tratara de un simple malentendido, lo lógico sería que lo hubieran aclarado rápidamente, para evitar daños mayores. Pero no lo hicieron. Y tercero, y aquí es donde entramos en el terreno de los rumores, varias fuentes cercanas a la pareja han asegurado que la relación ya venía tambaleándose desde hace tiempo. Al parecer, las agendas apretadas, la presión mediática y las diferentes prioridades habían erosionado la base de su amor. Pero ojo, antes de que saquemos conclusiones definitivas, es importante recordar que nadie sabe realmente lo que pasa dentro de una relación, excepto las dos personas involucradas. Podemos especular, analizar, teorizar, pero al final, solo Kerem y Ande conocen la verdad. Ahora, hablemos de Ande. Pobre chica. Imagínense la humillación de ser plantada en público, de tener que enfrentar las cámaras y las preguntas sin el apoyo de su pareja. Su rostro, aunque intentaba mostrar una sonrisa profesional, reflejaba tristeza y decepción. Se notaba que la situación la había afectado profundamente. Muchos fans han expresado su apoyo a Ande en redes sociales, enviándole mensajes de ánimo y solidaridad. La han elogiado por su fortaleza y profesionalismo, y la han animado a seguir adelante, pase lo que pase. Y la verdad es que Ande es una mujer fuerte y talentosa,
que ha demostrado ser capaz de superar cualquier obstáculo. En cuanto a Kerem, la reacción ha sido más dividida. Algunos lo critican por su falta de compromiso y consideración, mientras que otros lo defienden, argumentando que podría haber una buena razón detrás de su ausencia. Algunos incluso sugieren que podría estar lidiando con problemas personales que le impidieron asistir al evento. Sin embargo, la realidad es que su imagen ha quedado dañada. La falta de explicación solo ha empeorado las cosas, y muchos lo ven como un hombre insensible y poco confiable. Tendrá que trabajar duro para recuperar la confianza de sus fans y del público en general. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al punto crucial: ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Se reconciliarán Kerem y Hande? ¿O esta será el principio del fin de su relación? La verdad es que nadie lo sabe. Pero basándonos en lo que hemos visto hasta ahora, las probabilidades no están a su favor. Si la relación ya venía tambaleándose, este incidente podría ser la gota que derramó el vaso. La falta de confianza, la distancia emocional y la presión mediática son factores que pueden ser muy difíciles de superar. Además, el daño a la imagen pública de ambos puede ser irreparable. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto parejas que han superado crisis mucho peores y que han logrado reconstruir su relación. Quizás con tiempo, esfuerzo y mucha comunicación, Kerem y Hande puedan encontrar una manera de solucionar sus problemas y volver a estar juntos. Pero seamos realistas, lo más probable es que esta historia tenga un final triste. El silencio de ambos, la falta de explicaciones y los rumores persistentes apuntan a una ruptura inminente. Y aunque nos duela a muchos, a veces es mejor dejar ir a una persona que aferrarse a una relación que ya no tiene futuro. En cualquier caso, estaremos aquí para seguir de cerca esta historia y para informarles de cualquier novedad que surja. Así que no se despeguen del canal, porque les aseguro que esto aún no ha terminado. Y bien, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de drama y especulaciones. Hemos analizado a fondo la situación entre Kerem y Hande, hemos examinado los rumores y las teorías, y hemos tratado de descifrar qué es lo que realmente está pasando entre ellos. Como hemos visto, la ausencia de Kerem en el evento donde Hande lo esperaba ha desatado una tormenta de rumores y especulaciones sobre el estado de su relación. El silencio de ambos solo ha alimentado aún más las dudas, y todo apunta a una posible ruptura. Sin embargo, es importante recordar que solo Kerem y Hande conocen la verdad, y que cualquier conclusión que saquemos es puramente especulativa. Lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo se desarrolla esta historia. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y leer sus comentarios. Y hablando de comentarios, me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande se reconciliarán? ¿O piensan que su relación ha llegado a su fin? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen, chismosos. Que esto no se acaba aquí. Después de grabar ese vídeo, mi bandeja de entrada explotó. Mensajes, rumores, teorías, de todo. Parece que la gente está más enganchada a este drama que a su serie favorita. Así que, como soy la chismosa oficial de este canal, me he puesto manos a la obra y he investigado un poco más. ¿Y lo que he encontrado? Uf. Prepárense para más giros inesperados. Primero vamos a hablar de ese evento fatídico. Se trataba de una gala benéfica, una de esas noches donde las celebridades se visten de gala y pretenden que les importa el mundo. Hande había sido nombrada embajadora de la organización y estaba súper emocionada por presentar su proyecto. Kerem, supuestamente, iba a ser su acompañante de honor. Pero ya sabemos cómo terminó la historia: Hande sola, con una sonrisa forzada y un vacío en el corazón. Ahora, ¿por qué Kerem no apareció? Aquí es donde las teorías se ponen más jugosas. La versión oficial es que tuvo un problema de salud repentino.
Unas migrañas terribles, dicen algunos. Otros aseguran que fue un ataque de ansiedad debido a la presión del trabajo. Su equipo de representación emitió un comunicado vago y poco convincente, que solo sirvió para echar más leña al fuego. Pero como buena chismosa, no me quedo con la primera versión que me cuentan. He hablado con algunas fuentes y me han contado cosas, digamos, interesantes. Una de ellas me dijo que Kerem y Hande tuvieron una discusión muy fuerte la noche anterior. Al parecer, Hande estaba harta de la actitud de Kerem, de su falta de compromiso y de sus constantes viajes de trabajo. La discusión terminó con Kerem saliendo de la casa furioso y sin dar explicaciones. Otra fuente me contó que Kerem está siendo presionado por su agencia para que se centre en su carrera internacional. Al parecer, tienen grandes planes para él en Hollywood y creen que una relación seria con Hande podría ser un obstáculo. ¿Será que la ambición está destruyendo el amor? ¡Qué fuerte! Y la teoría más descabellada es que Kerem tiene un romance secreto con otra actriz. Sí, lo que oyen. Al parecer, se trata de una joven promesa que está empezando a despuntar en la industria. Dicen que han sido vistos juntos en varias ocasiones, aunque siempre intentan pasar desapercibidos. ¿Será que Kerem le está poniendo los cuernos a Hande? El drama está servido. Pero como les dije antes, nada de esto está confirmado. Son solo rumores, especulaciones, chismes jugosos que circulan por los pasillos de la fama. La verdad es que Kerem y Hande siguen guardando silencio, lo que no hace más que alimentar la incertidumbre. Y hablando de Hande, parece que la chica no se está quedando de brazos cruzados. Después de la gala benéfica, se la ha visto salir con sus amigas, disfrutando de la vida y mostrándole al mundo que es una mujer fuerte e independiente. Incluso ha publicado algunas fotos en sus redes sociales donde se la ve radiante y feliz. ¿Será que está intentando superar la ruptura? ¿O simplemente está poniendo buena cara para las cámaras? Lo que sí es cierto es que Hande está recibiendo mucho apoyo por parte de sus fans. Le envían mensajes de ánimo, la alaban por su belleza y talento, y la animan a seguir adelante. Incluso han creado hashtags como almohadilla Hande de Serves Better y almohadilla Te Am Hande para mostrarle su apoyo incondicional. ¡Qué bonito! En cuanto a Kerem, la situación es diferente. Aunque tiene sus defensores, muchos lo están criticando por su actitud y por la forma en que ha tratado a Hande. Lo acusan de ser un egoísta, un insensible y un oportunista. Incluso han creado hashtags como almohadilla Kerem is over party y almohadilla Justice for Hande para expresar su indignación. La cosa está que arde. Pero en medio de todo este caos, hay una pregunta que sigue rondando en mi cabeza: ¿realmente hubo amor entre Kerem y Hande? ¿O todo fue una estrategia de marketing para impulsar sus carreras? Recordemos que su relación empezó durante el rodaje de una serie de televisión donde eran pareja. Muchos creen que el romance traspasó la pantalla y que ambos se enamoraron de verdad. Pero también hay quienes piensan que todo fue un montaje publicitario para generar expectación y aumentar la audiencia de la serie. Si fue amor verdadero, es una pena que haya terminado así. Si fue una estrategia de marketing, hay que reconocer que les salió de maravilla. Sea como sea, lo cierto es que la historia de Kerem y Hande ha dado mucho de qué hablar y ha mantenido a millones de personas enganchadas a sus pantallas. Ahora, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Esa es la gran pregunta. ¿Se reconciliarán Kerem y Hande? ¿O seguirán caminos separados? ¿Revelarán la verdad detrás de su ruptura? ¿O seguirán alimentando los rumores y las especulaciones? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí les puedo asegurar es que estaré aquí para contarles todo lo que suceda. Así que no se despeguen del canal, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Porque el drama de Kerem y Hande aún no ha terminado. Esto se pone cada vez más interesante. Y recuerden, mis queridos chismosos, que todo lo que les cuento son solo rumores y especulaciones. La verdad verdadera solo la conocen ellos dos. Pero mientras tanto sigamos disfrutando del chisme. Los quiero. Hasta la próxima.